Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que sabe escuchar y comunicarse de formas que van más allá de lo físico. Les cuento sobre él. Es consultor, instructor, conferencista y emprendedor social. Además, es influencer sordo, creador de contenido en lengua de señas mexicana. Estudió ingeniero en tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Es cofundador y líder de inclusión e innovación en Dilo en Señas, asociación civil que tiene el propósito de facilitar la inclusión integral de las personas sordas de México. Tiene más de 12 años de experiencia exitosa de inclusión laboral en empresas como Neoris, Cemex, Softec y Dilo en Señas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gerardo Monsiváis, Efecto Inspiración. Gerardo, qué gusto tenerte hoy en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, tengo que decir que hoy también nos acompaña nuestro querido Paulo, quien nos va a estar ayudando como intérprete de Gerardo. Entonces, bueno, es un agasajo tenerlos hoy a los dos. Paulo, gracias a ti también por estar aquí. Gracias. Muy bien, empezamos. Gerardo, yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron y sobre cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente nos van marcando, nos van preparando para lo que viene después. Háblame un poquito de quién es Gerardo Monsiváis. Ok, bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Monsiváis. Yo soy aquí de Monterrey y yo soy una persona sorda de nacimiento. En mi familia todos son oyentes, es decir, que ellos sí pueden escuchar y yo fui el único que nací sordo. Durante ese tiempo, la verdad, fue muy complicado para mí porque mis papás no estaban preparados o no sabían del tema de sordera. Entonces, la comunicación siempre fue complicada. Por ejemplo, yo también entré a una escuela, a un jardín de niños. La verdad estuve integrado con oyentes. Lo que siempre hacía en la escuela era pues imitar, todo lo que veía lo copiaba y así era. En la primaria era lo mismo. Siempre copiaba a mis compañeros en la escuela. A veces los maestros, por ejemplo, se volteaban al pizarrón y yo me perdía. Y en ese momento tampoco sabía leer labios, entonces pues era complicado. Lo que hacía era siempre copiarme. Pero durante ese tiempo, en la primaria, en las tardes, iba a un CAM, un centro de atención múltiple, y era como un repaso de las materias que había en la mañana. Ahí también me enseñaron cómo oralizar, cómo pronunciar las letras, toda esa práctica. Entonces iba por la mañana a la escuela regular y por las tardes al CAM, todos los días. Pero en ese CAM no me enseñaron lengua de señas, solamente a escribir, como a repasar todo, y estuve 6 años así. Y mi mamá una vez dijo, ya es suficiente el CAM, en la secundaria tú ya estás bien, entras a una secundaria regular. Y en secundaria, pues hacía lo mismo, ¿no? Me seguía copiando. Y la verdad, en prepa, fue lo más padre porque fue una prepa abierta. Es decir, que yo estaba muy a gusto en mi casa, copiándome de internet. Entonces, así me la pasaba de los libros, todo bien padre, muy a gusto. Pero en realidad no aprendía nada, solamente copiaba y así fue toda mi infancia, mi niñez, así fue como me acostumbré a hacerlo, pero no estaba bien. Después, la primera vez que aprendí lengua de señas fue a mis 18 años en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, en la UT, y ahí cuando aprendí lengua de señas
pues primero que nada me dio mucha curiosidad y también había otros compañeros sordos. Y bueno, ¿cómo funciona la UTE? En el salón había el maestro, que era oyente, y estaba acompañado siempre de un intérprete, que daba la clase ahorita como Pablo, ¿no? Entonces, estaban los dos y al mismo tiempo los alumnos sordos y oyentes estaban integrados en el salón. Y ahí fue donde conocí a personas sordas que ya sabían lengua de señas desde pequeños o bien otros sordos que tenían a lo mejor 5 años de haber aprendido. Y me di cuenta de que aprender lengua de señas desde muy chiquito es muy importante para poder avanzar. Entonces, yo aprendí a mis 18 años y para ese entonces, pues mi vida cambió porque ya pude mejorar la comprensión del español, pude mejorar la escritura, la lectura. Poco a poco, con el tiempo, mejoré. Entonces, yo pensaba, sí, pues hubiera sido mejor desde antes el aprender lengua de señas, porque es la lengua natural de los niños sordos. Es su primera lengua. Y ya después ellos pueden aprender el español, la escritura, la lectura de labios y demás. Pero si desde antes se aprende lengua de señas, es mejor. Porque yo aprendí lengua de señas y eso me ayudó mucho, muchas cosas, porque pues también era mi lengua natural. Wow, Gerardo, qué increíble todo esto que nos platicas. Y me quiero regresar un poquito a cuando eras niño. Tú nos dices que ibas pues desarrollando toda tu vida copiando, pero no había esa comprensión total hasta tus 18 años, cuando ya empezaste a aprender lengua de señas. Pero antes de eso, tú me dices que vienes de una familia donde todo el mundo escucha, que tú eres la única persona sorda. Para la gente que hoy nos está viendo o escuchando, ¿qué te platican tus papás de cómo ellos se dieron cuenta que tú tenías discapacidad auditiva? No me acuerdo muy bien, creo que yo tenía 3 años. Yo estaba jugando algo y me dio cuenta de que no escuchaba y fui a un doctor a que me hiciera una audiometría y ahí fue cuando salió que pues ya tenía sordera. Ok, muy bien. Teniendo ya eso claro, una vez que tienen tus padres el diagnóstico y ya nos empiezas a platicar de toda esta primera parte de tu vida, antes de que la lengua de señas llegara a tu vida, ¿cuáles fueron como los retos más importantes de un joven, de un niño que estaba obviamente en todo este tema de la adolescencia, que ya de por sí es una etapa complicada en la vida? ¿Qué retos se tuvo que enfrentar Gerardo con este tema de la discapacidad auditiva y además de no tener el lenguaje, pues déjame decirlo así, adecuado? Pues uno de los principales retos fue hacer nuevos amigos. Cuando era niño, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que antes yo usaba aparatos desde que era niño y los niños se molestaban porque me movían ahí o me quitaban las pilas o me molestaban con los aparatos. Okay. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, pero entiendo que los niños así son, ¿no? Y yo siempre me enojaba mucho, me enojaba muy fácil. A veces, por ejemplo, veía a niños que estaban hablando y yo pensaba que ellos estaban hablando de mí o que me estaban criticando, ¿no? Como me hacía ideas en la cabeza y me encendía, me enojaba. Entonces, eso fue difícil para mí al momento de hacer nuevos amigos porque siempre decían, Gerardo se va a enojar, mejor vamos a hacerlo a un lado. Y también fue muy complicado, me acuerdo los primeros años de primaria. Cuando era la hora del recreo, yo siempre me escondía en un estacionamiento que estaba en la escuela. Entonces me iba ahí al estacionamiento y ahí me quedaba un ratito hasta que se acababa el recreo y regresaba al salón. Y ya me iba. Entonces siempre hacía eso. Como siempre me escondía, estaba ahí sentado entre los carros. A veces cuando ya... Las últimas veces los maestros se dan cuenta y decían, Gerardo, pues ven para acá, ¿no? Y a partir de ahí ya no pude hacerlo porque le avisaron a mi mamá, que me escondía en el estacionamiento y demás. Tu vida cambia a los 18 años cuando empiezas la lengua de señas. Háblame de cuál fue la diferencia principal. O sea, tú me decías que tú batallabas para aprender porque solamente copiabas. Me hablas de estos retos de niño
Pero de repente, déjame decirlo así, creo que, y así lo platicamos con Rocío cuando estuvo aquí en Efecto Inspiración, de alguna manera cuando aprendes lengua de señas es como prender un switch y el mundo se ilumina. ¿Te pasó así, Gerardo? Háblame del momento en que empiezas tú a entender el mundo a través de la lengua de señas y cómo se te abrió el panorama. ¿Qué fue lo increíble de, ahora sí que descubrir el mundo, pero ya entendiéndolo, ya no copiando, ya ahora sí pudiendo comprender mejor lo que sucedía a tu alrededor, ya siendo un hombre pues mucho más maduro, ¿no? Ya no eras un niño, ya tenías 18 años, ya habiendo pasado por esta etapa de los retos y las dificultades conforme ibas creciendo. Háblame de cuando se enciende ese switch en tu habitación a través de la lengua de señas. Ok, a veces es difícil aceptar algunas cosas. Por ejemplo, no sé, parece que para ese entonces en mi vida había tenido mucho rezago, a este momento he tratado muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, aprendí cosas muy tarde, o luego después en el ámbito laboral fue muy complicado para mí porque parecía que no estaba listo. Ok. ¿No? Parecía. Entonces, por ejemplo, las personas me veían y pensaban que a lo mejor yo era muy hábil, que tenía mucha experiencia, y eso era más complicado, ¿no? Por ejemplo, al momento de encontrar un trabajo. Entonces batallaba mucho como para aceptar ese tipo de cosas porque decía, pues chino, ni modo, tengo que aceptar, como tengo que seguir luchando de aquí en adelante, ¿no? Y aprender nuevas cosas y aprender a lo mejor, no sé, una nueva carrera. No importa que en ese momento era muy tarde, yo podía lograr muchas cosas, ¿no? Las personas con una discapacidad auditiva, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que tienen, Gerardo? Porque tú hoy nos hablas de tu vida y hoy yo veo un hombre que ha logrado muchísimas cosas. Ahorita entraremos a todo el tema de tus logros, ¿no? Eres un hombre que ha podido trabajar en distintas empresas, eres cofundador de Dilo Enseñas, has hecho grandes contribuciones para este mundo de las personas que son sordas. ¿Cuál crees tú que es el reto más grande que a lo que ustedes se enfrentan y qué se necesita para poder afrontar este reto y sobre todo sobrepasarlo? Ok, primero, el reto más importante para personas sordas es que no hay información accesible. Okay. Entonces, por ejemplo, en temas de política o en educación, en psicología, en temas médicos, en muchos ámbitos las personas sordas no tienen acceso o accesibilidad. Entonces eso es peor para ellos. Y algunos, no sé, para que personas sordas puedan vivir bien aquí en México hacen falta muchas cosas. Por ejemplo, escuelas, de que desde casa se empiece a distribuir esta información, porque muchas veces no hay la información desde casa. Como por ejemplo, qué hacer con tus hijos si son sordos. O digo, por ejemplo, no es burla, pero aquí no hay escuela para sordos, ¿no? Okay. La escuela para sordos, no solamente hay escuelas integradas donde hay niños con diferentes discapacidades y todos están mezclados. Entonces, a veces es pues una lástima esos temas porque una escuela para sordos sería mejor para poder atender las necesidades específicas de las personas sordas, y otras discapacidades pues tienen sus necesidades propias, entonces creo que es mejor hacerlo con cada uno. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? No, me parece muy bien todo lo que dijiste. O sea, ¿cómo le hiciste tú? Ese es el reto, pero ahora quiero saber cómo le hiciste tú para sobrepasar esos retos. O sea, si tuvieras, y esto le voy a aumentar a la pregunta, si tuvieras que darle un consejo a las personas, no solamente sordas, sino a las personas que tienen que enfrentar cualquier adversidad, reto, discapacidad, ¿cuál es la clave para sobrepasar y salir
exitosos y poder triunfar, porque te decía hace un momento, te veo que eres una persona que has trabajado en grandes empresas, que has logrado muchísimas cosas y que has dejado una huella importante para todas las personas con discapacidad auditiva. ¿Cuál es la clave para sobrepasar este tipo de retos? Ok, pues en la asociación, en Dilo Enseñas, justamente esa pregunta de cómo superarnos, pues el objetivo es, por ejemplo, que maestros no tengan niños sordos y quieran aprender lengua de señas, puedan hacerlo, ¿no? Con el contenido que tenemos, con los cursos, con la información que proporcionamos, con el material también que queremos ya empezar a hacer para que los niños sordos y los maestros puedan comunicarse entre sí, porque a veces es muy complicado, por ejemplo, no sé, en mi casa, si hay una escuela si no hay escuela más bien para niños sordos o está muy retirada de mi casa, a veces mis papás eligen la que está más cerca de mi casa, pero después es complicado porque pues no recibo la atención correcta. Entonces lo que queremos es que maestros enseñen lengua de señas, como dar esa oportunidad a los niños sordos. Ahora, ya empezamos ahorita a hablar de Dilo Enseñas. Quiero que me cuentes, Gerardo, la historia de cómo cofundas Dilo Enseñas. Ya lo dijimos que es una asociación civil que ayuda a personas sordas que han hecho y han dejado una huella importantísima para todo este mundo de la discapacidad auditiva. Pero quiero que me platiques la historia, porque ya la escuché desde la versión de Rocío, pero hoy quiero escuchar la versión de Gerardo. Háblanos de cómo nace Dilo Enseñas y de lo que este proyecto ha significado en tu vida. Sí, bueno, también regresando a mi historia de vida, Okay. Cuando me gradué, antes de graduarme de la universidad, ocupaba prácticas profesionales y gracias a una asociación que se llama Momento Congruencia y la UT, como un convenio que había, pude yo tener una oportunidad laboral, ¿no? Era digamos, un programa para personas sordas en empresas y me invitaron a mí. Entonces estaba en la entrevista de la empresa, estaba muy contento, pero al mismo tiempo estaba muy nervioso porque, primero, pues todo el rezago que ya tenía, ¿no? Y yo apenas estaba aprendiendo cosas nuevas, pero pues gracias a Dios ya me había graduado, ¿no? Pude terminar mis estudios. Entonces, ese día de la entrevista yo sentía mucho miedo por las preguntas, porque yo pensaba, ¿ellos conocen a profundidad el tema de sordera? Pues espero que sí, porque la asociación a eso se dedica, ¿no? Como a propiciar esos temas de discapacidad y demás. Entonces, tenía esta expectativa de que sí. Pero, pues en la empresa, cuando no tiene esta información, no es la culpa de las empresas, ¿no? De que no conozcan de estos temas. Entonces, bueno, ese día de la entrevista me contrataron, me dio mucho gusto, todo salió muy bien. Y ya había entrado a la empresa y había una mujer, era Rocío. Era Cemex, ¿verdad? Era Neoris. Neoris, la empresa. Sí, la primera empresa en la que estuve fue Neoris. Y ahí fue donde conocí a Rocío. Y ella quería que yo me integrara a su equipo, ¿no? Entonces, había otros sordos en otra área y yo estaba con Rocío, ¿no? Estaba junto con ella. Y me da miedo porque a veces no sabía qué hacer, ¿no? Ella me veía y decía, yo soy muy inteligente, sé muchas cosas. Y sí, pero a lo mejor esperaba más cosas de mí y yo en ese tiempo pues batallaba mucho en el trabajo, ¿no? Como me tardaba mucho para hacer las cosas y bueno, ella lo que hizo fue ingeniárselas para hacer, por ejemplo, un plan de trabajo con dibujos y así me quedaba mucho más claro, ¿no? Como entendía todo. Entonces ya podías pues yo trabajar y hacer las cosas. Pero antes la comunicación era diferente. Ella me mandaba correos explicando cosas y yo no entendía. Entonces, yo soy mucho más visual y entiendo mejor con dibujos y con imágenes. Entonces, eso me ayudó. Y, bueno. Entonces, a ella, a Rocío, le interesó mucho sobre mi vida. Me hacía siempre muchas preguntas, igual que tú el día de hoy. Entonces empezó a interesarse por el tema. Y yo también le preguntaba y le decía, pues yo
quiero, no sé, quiero trabajo, ¿cómo puedo hacerlo? Y a ella le interesó mucho todo el tema de la sordera, ¿no? Entonces ella tenía 15 años trabajando en la empresa, pero se fue. Y después empezó a meterse bien en el tema de inclusión, estudió una maestría, un doctorado en inclusión y también pasaron los años y me buscó a mí otra vez y me propuso lo de trabajar juntos, ¿no? Como socios. Y ya, así fue como nació la idea de Dilo Enseñas, así fue como ambos decidimos empezar y cofundar la asociación, ¿no? Y con el mismo objetivo. Y antes Dilo Enseñas empezó siendo un juego, una aplicación para aprender lengua de señas diseñada para niños sordos, pero también que todas las personas puedan jugar. La pueden descargar ustedes ahorita, está gratis en tiendas. Y después con el tiempo, pues desarrollamos diferentes actividades desde tiempo atrás. Y luego, ¿vas a decir? No, te iba a preguntar que qué ha significado para ti Dilo Enseñas, porque si bien me imagino que te ha ayudado a ti mismo en tu desarrollo, en tu aprendizaje, lo más increíble es que tu historia la has puesto de alguna forma al servicio de los demás, porque los retos que tú enfrentaste, hoy estás de alguna forma pavimentando el camino para que personas sordas tengan, déjame decirlo así, un camino más llevadero, más pavimentado, que puedan tener esta comprensión total a través de aprender lengua de señas. Pero, ¿qué ha significado para Gerardo? O sea, Gerardo, ¿qué siente de saber que ha hecho esta contribución al mundo de la discapacidad auditiva? Y no solamente al mundo de la discapacidad auditiva, sino a todos, porque de alguna manera tú nos acercas para que personas como Paulo, por ejemplo, puedan también comunicarse con personas que tienen esta discapacidad y que podamos tener más cercanía y poder juntar el mundo de la escucha, déjame decirlo así, con el mundo de la sordera. ¿Qué significa para ti, Gerardo? Sí, bueno, primero, fíjate, cuando empezamos con la app, con Dilo Enseñas, de verdad, como yo sentía de que no, pues no creo que nos va a ayudar, no estaba como muy motivado con lo que hacíamos, pero pues con Rocío y yo pues trabajamos, ¿no? Yo aún no estaba tan confiado con el trabajo que estábamos haciendo, pero una vez ella me invitó a una carrera de inclusión, me invitaron, a la UT, una carrera que hicieron en Fundidora, y estábamos participando, ¿no? Estaba yo corriendo, y luego Rocío me dijo, ven. Entonces había ahí un niño sordo, y estaba jugando la aplicación que teníamos nosotros, y ahí fue cuando dije, wow, o sea, nunca he visto a un niño jugando una aplicación con sus hermanos, que eran oyentes, su mamá oyente, y todos estaban sonriendo, y eso me emocionó un montón, ¿no? En ese momento, cuando vi al niño jugar con su familia, comprendí realmente lo que hacíamos y me sentí muy contento, ¿no? Como todo quedó claro para mí. Wow, qué bonita historia, Gerardo. Y hoy sé que tú eres la cara de Dilo Enseñas, eres el modelo de Dilo Enseñas, eres quien sale siempre en todos los videos y sobre todo fuiste a Shark Tank y dejaste a todos con la boca abierta. Sabemos que Shark Tank fue un importante impulsor para Dilo Enseñas. Y más allá de lo que ahí sucedió, yo quiero saber, ¿tú qué sentiste? O sea, más allá del apoyo que recibieron y demás, que claro, es importantísimo, yo quiero saber, Gerardo, ¿qué sintió? Porque tú me dices, hasta que vi al niño en esa carrera jugar con la aplicación, como que, déjame decirlo así, te cayó el 20 de la importancia de lo que estaban haciendo. Pero ya cuando llevas un proyecto a algo como Shark Tank, pues ya estás en las grandes ligas, Gerardo. Háblame de esa experiencia y de cómo hoy te sientes ahora sí totalmente identificado, orgulloso y crees en esto que traes ahí en tu camiseta, que se llama Dilo Enseñas. Ok, bueno, gracias al programa de Shark Tank, pues
primero que nada me sentí muy feliz y también que las personas, pues fue un proyecto que apoyaron mucho porque era algo que no existía en ese momento, ¿no? Hizo mucho ruido sobre el tema de sordera. Okay. Porque, por ejemplo, los sordos a veces somos como fantasmas, somos como una discapacidad fantasma, porque hay otras discapacidades como la discapacidad motriz y la discapacidad visual que se percibe a simple vista, pero los sordos muchas veces no. Entonces, creo que el participar en Shark Tank nos dio mucha visibilidad a la comunidad sorda y eso me hizo sentir pues muy orgulloso porque estaba representando a una comunidad, ¿no? Entonces, también el proyecto pues era muy importante porque la asociación queríamos justamente facilitar esa inclusión y hay diferentes iniciativas y todos los sordos estamos luchando para hacerlas ver y visibilizar el tema. Entonces me da mucho gusto poder representar a la comunidad sorda en esa oportunidad. Precisamente ahorita que hablas de representar a la comunidad sorda y de todo el tema de la inclusión, Gerardo, yo quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer las personas que escuchamos para poder incluir a esta comunidad sorda? ¿Cuál es la clave para que exista una inclusión verdadera? Pues para que exista una inclusión, por ejemplo, dentro de la casa, si hay un niño sordo, Okay. No puede solamente estar viendo que todo el mundo está hablando a su alrededor. La idea también es hacer el esfuerzo por aprender señas y comunicarse con su hijo, ¿no? Eso es inclusión. Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo ya 34 años y mis papás y mi familia pues saben muy poquito de lengua de señas y la forma en la que me comunico es leyendo labios. Pero tiene que ser uno a uno, no viéndolos cara a cara. Pero cuando hay una reunión familiar, yo me pierdo. O sea, no puedo participar porque están, por ejemplo, jugando o platicando. O en estas fechas que hay Navidad, Año Nuevo, que hacemos oraciones, por ejemplo, yo jamás entiendo nada, ¿no? Entonces, siempre cuando hay un niño sordo en casa, pues es incluirlo, es comunicarse con él y eso realmente es inclusión. Y si no tenemos a alguien sordo en casa, pero a lo mejor tenemos a alguien sordo en el trabajo, como fue en su momento el caso de Rocío, o en las calles, ¿ahí qué podemos hacer, Gerardo? Bueno, para ser inclusivos, primero que nada es no tener miedo, ¿no? O sea, siempre que hay algo nuevo tenemos esta respuesta como de tener miedo, pero no pasa nada. Siempre puedes capacitarte en diferentes temas, aprender. También nosotros Dilo Enseñas tenemos diferentes cursos. Otras asociaciones también dan temas, por ejemplo, de inclusión laboral. Yo ya tengo 12 años en temas de inclusión laboral. Entonces, igual Rocío también ya tiene una amplia trayectoria y ya conocemos muy bien ese tema que nos ha pasado y hemos visto diferentes cosas con los años. Entonces, primero que nada es no tener miedo. Siempre aprendemos cosas nuevas. Ahora dime algo. Yo, como lo decía hace rato, te veo y veo un hombre exitoso. Veo otra vez un hombre que está dejando huella. Y veo muchísimas cosas que me enorgullecen de tener un mexicano como tú. Un mexicano, insisto, que está poniendo su historia al servicio de los demás, que está buscando la manera de incluir a las personas sordas, que está buscando la manera de cerrar la brecha otra vez entre los dos mundos, del mundo del que escucha y el mundo de la sordera. Pero yo creo que para escuchar, independientemente de si lo haces con el oído o si es a través de la lengua de señas, se necesita tener mucho corazón para realmente escuchar. Creo que hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Yo quiero preguntarte, Gerardo, ¿cuál es la clave para que la gente escuche? Y no me refiero solamente con el oído, sino que realmente escuche con el alma, con el corazón, con esta empatía para poder realmente abrazar distintas realidades. Sí, pues primero que nada los invito a que conozcan el trabajo que tenemos en Dilo Enseñas, en redes sociales. Ahí pueden aprender un poquito de lengua de señas
Y, por ejemplo, nosotros tenemos pues una aplicación, un juego para aprender lengua de señas, como comenté hace rato. Tenemos también videos, tenemos contenido en diferentes redes sociales. Damos cursos para aprender lengua de señas. Y no solamente lengua de señas, sino también temas como comunicación laboral, como sordera y discapacidad auditiva. Entonces, también hacemos actividades, por ejemplo, nuestras loterías. Dilo enseña, que son actividades en silencio, en las que pueden también participar y acercarse para que conozcan un poco el mundo de los sordos, ¿no? La lotería, por ejemplo, es una lotería igual que la mexicana, pero todo es en silencio. Entonces la actividad es muy padre porque quienes la coordinamos somos personas sordas y no enfrentamos ninguna barrera porque todo es en silencio. Quienes sí las enfrentan ahora son los oyentes que asisten. Entonces es una actividad para invertir los papeles y que puedan realmente empatizar con nuestra comunidad. Y también, pues en Dilo Enseñas visitamos un CAM, una escuela de niños sordos, en los que hacemos actividades con ellas. Entonces, pues los invitamos, si quieren conocer un poco más, a que entren un poquito más en lo que hacemos en Dilo Enseñas. A ver, ahorita acabas de decir que esto que hacen de la lotería es para que las personas que escuchan comprendan mejor el mundo de los sordos. Si te pidiera yo que me describas cómo es el mundo de los sordos, ¿qué me dirías? Pues el mundo de los sordos es un mundo en el que el idioma es la lengua de señas, ¿no? De esa forma, al comunicarnos en lengua de señas no tenemos ninguna barrera. A lo mejor algunas cosas como hacer llamadas por teléfono o otras formas de comunicación que a lo mejor nos adaptan a nosotros, o no sé, servicios como pedir una ambulancia, como llamar a la policía, pues no podemos hacer. Pero pues fuera de eso, los sordos no tenemos deficiencias o problemas. Porque, por ejemplo, en mi familia, o más bien en familias donde hay niños sordos y papás sordos, no existe ninguna barrera de comunicación, ¿no? Porque los papás oyentes, cuando nacen oyentes, igual es de la misma forma, ¿no? Los oyentes les hablan a los niños sordos y en el cerebro poco a poco se desarrolla el lenguaje. Y para los niños sordos es igual. El niño sordo ve a sus papás hacer las señas y a través de los ojos comprende el mundo y desarrolla el lenguaje. Entonces, cuando alguien del mundo de los sordos se traslada al mundo oyente, ahí es cuando existe una falta de accesibilidad, no un reto. Wow, de verdad que es increíble poder entender un poco más y poder platicar contigo, Gerardo. Yo quiero saber, para irnos despidiendo, de todo esto que tú has vivido, ¿qué es lo que más te enorgullece de ser Gerardo Monsiváis? Varias, las que quieras. Varias cosas, lo que te enorgullezca de ser Gerardo Monsiváis. Pues, porque es muy fácil, Dilo Enseñas. Eso. Es el trabajo que yo tengo, es mío, ¿no? Está alineado con mi propósito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tu trabajo, a lo mejor pues puedo hacerlo, pero siento que no estoy ayudando a nadie, ¿no? Pero en Dilo Enseñas tengo certeza de que sí, de que ayudo a niños sordos, y eso me hace sentir, pues me da mucho gusto. Tú dices que está alineado con tu propósito. ¿Cuál es ese propósito de vida? Si me lo pudieras poner en una oración, ¿cuál sería tu propósito? Bueno, mi propósito es pues todavía seguir en esta lucha de... no, perdón. Como tu misión de vida, a lo mejor.
Ok, ya, perdón. No. Mi propósito, primero explico un poquito. Yo antes, cuando estaba en el camp, un día mi mamá, ella siempre también estaba luchando para que yo mejorara en mi vida, ¿no? Y un día en el camp mi mamá me llevó y me dijo, mira, en ese salón están aprendiendo lengua de señas, pero yo no quería. La verdad, yo era muy llorón, entonces fui y empecé a berrinche, dije, no quiero. Y mi mamá me dijo, sí, aprende. Mi mamá sabía un poquito en ese entonces, pero yo no quería. Entonces me fui y mi mamá, bueno, pues vámonos. Pero la verdad es que yo quería sentirme como un niño normal, ¿no? Yo quería ver a los niños oyentes y sentirme igual que ellos. Entonces, mi propósito sería que, pues yo deseo que todos los niños sordos puedan aprender lengua de señas desde muy chiquitos y también que los papás tengan las herramientas para ayudarlos, ¿no? Eso es primordial. Mi propósito sería pues enseñarles a los papás para que puedan dar la atención correcta a sus hijos, ¿no? Yo deseo que todos los niños sordos tengan las mismas oportunidades que los niños oyentes. Ay, qué padre, qué bonito lo que dices. Ya por último, la última pregunta. Quiero que me describas cómo es el mundo con el que Gerardo sueña. Pues yo sueño con un mundo en el que haya igualdad, primero que nada. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que antes, en el 2008, en la universidad había 5 carreras para elegir, ¿no? Y yo decía, yo quiero esta. Me dijeron, solamente puedes elegir una porque es la única donde hay intérprete. Entonces, pues no, yo sueño un mundo en el que todas las personas, en el que todas las carreras, que todas las escuelas, todas las universidades tengan intérprete, que tengan accesibilidad en las escuelas, que en la televisión hay accesibilidad, hay intérpretes, hay subtítulos, que todo sea accesible. Igual, por ejemplo, en las películas mexicanas a veces no hay subtítulos en español y pues yo los necesito, ¿no? A veces la gente piensa que no es necesario, pero para mí como persona sorda, pues yo soy mexicano y yo quiero ver el cine de mi país y lo puedo hacer con subtítulos. Igual en el trabajo, que haya igualdad de oportunidades para todas las personas. Me encanta, Gerardo, y no tengo la menor duda que con tu lucha, que con tu trabajo, ese mundo lo vas a ir construyendo poco a poco y de la mano de todos los que te admiramos y que estamos muy ilusionados para que este sueño se haga realidad. Yo quiero decirte que cuentas con Efecto Inspiración, cuentas con esta plataforma para poder dar este mensaje y para poder, ahora sí que unir estos dos mundos, el mundo de los sordos con el mundo de los que escuchan y entender que somos una misma sociedad que puede interactuar y que puede soñar y que puede hacer cosas juntos. Así que de verdad que ha sido un privilegio tenerte en el programa, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo para hacer esta dinámica? Sí. Empezamos. Lengua de señas. Inspirador. Discapacidad auditiva. Superación. Empatía. Igualdad. Inclusión. Sentirme en casa. Perseverancia. Poder disfrutar después. Efecto inspiración.
plataforma para visibilizar. Él es Gerardo Monsiváis. Él es este hombre que hoy nos invita a visibilizar este mundo y que hoy nos invita a generar una verdadera inclusión. Gerardo, no sé si hay un mensaje final o algo que le quieras decir a toda la gente que hoy nos acompaña. Sí, pues solamente que si quieren ayudar para seguir apoyando a niños sordos en Dilo en Señas, pueden hacerlo con un donativo y lo encuentran en diloencenas.org. Ahí pueden encontrar un botón para poder ayudarnos, o también pueden mandarnos un correo a diloencenas@gmail.com. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, y gracias también a ti, Paulo, porque nos acercas a este mundo y de verdad que me siento muy emocionada de tenerlos a los dos hoy en el programa. Ya pronto tendremos que invitar también a Paulo a que platique su historia de vida. Gracias a ambos, de verdad. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.